Bienvenidos a este nuevo espacio con el doctor Carlos Julián Díaz, cirujano plástico. La idea de este podcast es que tengamos un espacio más cercano entre el paciente y el cirujano y podamos resolver todas esas preguntas y mitos que tenemos acerca de la cirugía plástica. Doctor Carlos Julián, es un honor estar aquí con usted hoy. Buenos días, Lidia, para mí también. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy bien, muy bien. Contento de encontrar este espacio. Como Lidia lo dijo, realmente queremos resolver muchas dudas. Quiero que sepan lo que pensamos los cirujanos plásticos de las diferentes cirugías que realizamos, puesto que es una información tan grande que el paciente a veces realmente se encuentra perdido. Este espacio es espectacular. Muchas gracias por invitarme, de verdad. Doctor, quisiera que empezáramos derribando esos mitos y creencias que se tienen que de pronto la cirugía plástica es simplemente para verse bien y ya. Quizás tiene otra connotación la cirugía plástica. La gente siempre ha creído que la cirugía plástica es algo más cosmético que realmente reparador. La cirugía plástica es una cirugía, así sea estética, reparadora. Y acuérdense que realmente lo que tratamos es de mejorar la autoestima del paciente cuando se siente muy afectado por ciertos defectos físicos, cuando son reales. Cuando son irreales, realmente pues el ámbito al tratar es diferente. Pero la cirugía plástica es muy amplia, abarca desde niños hasta adultos, todas las diferentes patologías, todas las diferentes cambios que puede tener una persona y que pueden ser mejorados para un mayor beneficio del paciente. Quiero que hoy tratemos esa parte porque la gente cree que cirugía plástica lo asocia generalmente con la parte solamente estética y lo asocian como si fuera algo como un salón de belleza, como algo que realmente lo podemos tratar como si fuera algo de moda y no, nunca ha sido así. Bueno, ¿y cuáles son esos límites que tienen los cirujanos plásticos, digamos, en cuanto a los procedimientos cuando quizás hablemos un poquito de género, cuando el paciente quiere lograr ese cambio de género, digamos ustedes como cirujano, ¿cómo llegan a ese límite? Es un tema delicado, un tema difícil de tratar. Voy a darle la opinión personal mía. Yo siempre he pensado que el cuerpo no debe tratarse como una tela a la cual la cortamos según la moda. Entonces, nosotros somos el último eslabón en la parte de un cambio de género, o digamos una disforia de género, como le llamamos hoy en día. Porque realmente eso lleva a un cambio hormonal, lleva a un cambio psicológico, psiquiátrico, cambios que hay que evaluar muy bien el paciente antes de que el paciente diga, no, realmente lo que yo quiero hacerme es parecerme más a un género masculino o parecerme más a un género femenino. Hoy, lamentablemente, para nosotros, que digamos que somos mucho más de ideas un poquito más viejas en ese sentido, nos es difícil no tratar de ver qué sexo o qué género tiene el paciente y no tener que preguntárselo. O sea, realmente hoy vemos una persona y decimos, bueno, ¿este es un hombre o una mujer? No, y toca preguntárselo porque realmente no sabemos qué puede ser. Y nos salen con un experto tan grande que como médicos, como cirujanos plásticos, nos queda difícil tratar y no somos las personas idóneas para hacerlo. Entonces, un paciente que nos llega al consultorio con una disforia de género y quiere realmente hacerse una cirugía plástica que le ayude a afianzar ese género nuevo, o sea, dentro de su disforia de género, ese género nuevo al cual se ve representado, nosotros somos la última parte. Él ya tiene que haber pasado por psiquiatría, psicología, por endocrinología, y ahí va un concepto personal. Yo no creo que el género se defina solamente por un cambio hormonal. O sea, lo que hemos visto poco a poco es que los pacientes creen que porque ahora estemos tomando hormonas femeninas, ahora soy mujer, o porque estoy tomando hormonas masculinas, ahora soy hombre. No, realmente vemos que los pacientes, con el tiempo, la parte mental que afianza su género va a salir a flote más tarde, más temprano. Entonces, uno como cirujano plástico no puede apresurarse a un paciente que llega y dice, doctor, es que realmente quiero una cirugía en la cual no quiero mis senos, o sea, nosotros le llamamos a esta cirugía masculinización del tórax, o sea, para que el tórax sea masculino. Y ver que ese paciente está de pronto en una parte de su vida en la cual se encuentra, digamos, con cierto desenfoque en cuanto a su género, y dentro de 2 o 3 años, de pronto ya se arrepintió, de pronto ahora quiere volver a ser de un género femenino, y resulta que lo que nosotros hacemos tiene secuelas. Y no es como vamos al almacén, compremos una tela nueva y volvamos a hacer el vestido. Realmente vamos a tener cicatrices. Vamos a tener que hacer muchos cambios de nuevo para lograr revertir una cirugía de estas que nunca va a quedar como era antes. Entonces, yo la recomendación que hago es que realmente no piensen en primera mano en un cirujano plástico. Piensen primero en una orientación, un afianzamiento psicológico, una valoración endocrinológica, un cambio que va con los años, y luego cuando todo eso esté definido, ahí sí vamos
con el cirujano plástico y les decimos las opciones que tenemos para lograr afianzar su género. Pero es un campo muy difícil, es un campo realmente que nosotros no somos las personas idóneas para definir si el paciente merece o no merece la cirugía. Nosotros obviamente la vamos a realizar solamente. Bueno, ya que estamos hablando de que el paciente se sienta seguro al momento de tomar la decisión de si realizarse o no ese procedimiento, la vanidad es algo que ha existido siempre. Entonces, ¿dónde está ese límite o ustedes como cirujano, cómo lo toman en el momento en el que yo de verdad necesito realizarme esa cirugía? ¿O es porque simplemente tengo una presión social o porque lo vi en las redes o porque mis amigas también se están operando? ¿Dónde está ese límite en que de verdad el paciente sí necesita la cirugía o simplemente es una presión? Bueno, salgamos de la pregunta anterior, porque entramos ya dentro de la vanidad. Y dentro de del paciente con disforia de género no puedo hablar de vanidad. Puedo hablar que está afianzando el género, pero no puedo decir que es un paciente vanidoso. No. Vamos a hablar de la vanidad. Entonces, los pacientes hoy en día realmente tienen que ser muy conscientes que la cirugía no se hace por moda. Y lo que tú dices es muy cierto. A mí el paciente cuando me explica las razones y me dice, doctor, ¿cierto que es que necesito la cirugía de los senos? Yo les aclaro en la consulta. Les digo, no, tú no necesitas ninguna cirugía plástica. Que quieres una cirugía plástica, pero no la necesitas. Porque el paciente hoy en día tiene un problema. Y no solamente los pacientes, todos tenemos un problema de que resulta que las redes fueron muy buenas en su momento, han sido una fuente de información, ha sido una estrategia de marketing muy grande, pero también ha creado un falso mundo virtual en que todo el mundo es perfecto. Hay un lema que dice que siempre el jardín del vecino es más verde. Y lamentablemente lo estamos viendo en los pacientes. Entonces los pacientes hoy en día antes tenían, digamos, mucha conformidad con su cuerpo. Hoy no, hoy se sienten imperfectos, se ven llenos de defectos. Ellos ven la cantidad de cirugías que les hace falta. O sea, se hacen la cirugía y dicen, no, y ahora solamente me queda entonces la nariz y me mejoro los labios y vi una china que se hizo Foxy Eyes y de pronto me opero las orejitas y van haciendo, enumerando cantidad de cirugías que van viendo en las demás personas y creen que las necesitan. Entonces, esa palabra quiero que realmente la reevaluemos muy bien. ¿Necesito una cirugía plástica? No. Quiero hacer una cirugía plástica. Y el objetivo de la cirugía plástica es de pronto mejorar la autoestima y verme mucho mejor, pero ¿que la necesitas? No, reevaluemos ese pedacito. Como dice usted, es que se está mirando mucho al espejo. Uy, sí. Yo hay pacientes que les digo de verdad, ¿cuántos espejos tienen en la casa? No, doctor, 10, 12, le dije, rompamos unos 6 y quédeme con la mitad nomás. Pero digamos que también hay un punto y es salud en cuanto a la cirugía plástica. El paciente que no se siente bien porque ya eso está afectando su calidad de vida, digamos que en ese caso es distinto a la vanidad. Sí. Y créanme que es de las cirugías más satisfactorias que tenemos nosotros. O sea, si tú te das cuenta, cuando yo opero un caso como esos, el día mío es totalmente diferente. Porque tú desde el momento que entras al consultorio y ves a la paciente y la paciente te explica la deformidad que ha sentido y que le incomoda y que ya sea consecuencia de los embarazos, sea consecuencia de pronto genética o algo, y tú sabes que tú eres capaz de reformar esa parte del cuerpo para que pase a ser normal de nuevo y la paciente es otra de las cirugías y dice, no, esta es la cirugía plástica que todos los cirujanos plásticos amamos. Esa paciente que usted ve que tiene una secuela de labio leporino, esa paciente que tiene una atrofia mamaria o que tiene un abdomen realmente después de los embarazos, que quedó algo que sabemos que se puede mejorar, porque ya no es vanidad, es que realmente necesita volver a tener ese cuerpo, un cuerpo aceptable, que ya no es por las redes, que realmente el cuerpo le cambió totalmente. Esa cirugía plástica es la más satisfactoria para el paciente y para el cirujano. Incluso creería más para el paciente. Se nota mucho más el paciente cuando sale de ese tipo de procedimientos, queda mucho más agradecido que un paciente que simplemente lo hace por vanidad. Sí. La satisfacción de un paciente a la cual tú le has corregido, o sea, va a sonar un poquito duro, pero a la cual le has corregido un problema real, es espectacular. Ahora, cuando el problema no es tan real, cuando el paciente dice, no, doctor, es que me incomoda que hago así, de este ladito, y mire, si me agacho aquí, sí ve que sobra un poquito de piel, y eso la atormenta, uno dice, esta es una paciente que realmente está excediendo
los límites de la vanidad y ayudándose con la cirugía plástica. Pero es una paciente que realmente no va a estar tan satisfecha como la paciente que tiene una deformidad real. Retomando un poquito el tema de la cirugía plástica y lo que hablábamos de las expectativas que tienen los pacientes, hablemos un poquito de esas secuelas que dejan la cirugía plástica, porque en muchas ocasiones creen que porque es plástica no nos dejan secuelas, no hay marcas, no hay cicatriz, o quizás muchos pacientes creen que la cicatriz también depende del cirujano. ¿Cómo, digamos que las nuevas tecnologías o las nuevas técnicas que hay ahora permiten que eso cambie un poco? Estás hablando con un cirujano plástico y estamos hablando sobre cirugía plástica. Entonces yo siempre les digo a mis pacientes, partan de esa palabra, dos palabras. La primera es cirugía, la segunda es plástica. El paciente generalmente se concentra en la segunda palabra, plástica, y se le olvida la primera que es cirugía. Cirugía involucra corte, sangrado, morados, dolor, recuperación. Entonces mucha gente a veces llega al consultorio y lo que tú dices es cierto, hoy el nivel de información es muy grande sobre qué consiste una cirugía plástica. Yo veo una paciente con una gigantomastía o una tosis mamaria bastante grande y le hago le digo a pregunta que le hago a otros pacientes, bueno, ¿y tú qué crees que es lo que tenemos que hacer? Y la paciente me dice, no, doctor, yo me imagino que me toca hacer una cicatriz para poder levantar el seno. Es una paciente que realmente ha recogido información y en la cual para nosotros va a ser mucho más fácil tratar. Pero hay pacientes que realmente tienen un abdomen bastante pendulante, o sea, que es un abdomen bastante grande, y le dicen, no, doctor, ¿cómo así? ¿Y va a haber cicatrices? Yo creí que ustedes no hacían cicatrices. Créame que hoy en el siglo XXI todavía hay gente que dice, ¿cómo, doctor, de verdad? Pero las cicatrices desaparecen. No. Toda cirugía involucra un corte de piel y todo corte de piel va a conllevar una cicatriz. La cicatriz va a ser colocada en sitios que sean lo menos evidentes posibles. La parte del cuerpo que puedan cubrir los pacientes con mayor facilidad. Y con el tiempo la cicatriz se va a hacer menos aparente. Esa palabra es muy importante. Menos aparente, no invisible. Entonces, todo paciente que esté creyendo que la cicatriz va a ser invisible, es una paciente que si no sabe llevar muy bien el concepto de una cicatriz nueva en su cuerpo, puede ser que no le vaya muy bien con la cirugía porque no le va a gustar la cicatriz. Las cicatrices nunca, nunca van a desaparecer. Se hacen poco aparentes o inaparentes. O sea, una distancia mayor a 3 metros no se ve. Eso es lo que nosotros llamaríamos una cicatriz inaparente. Doctor, hablando, digamos que de esas pacientes que se niegan a algunos procedimientos, ¿hasta dónde llega, digamos que desde la ética profesional suya, donde el doctor Julián diga, no, a esta paciente no la opero porque realmente no necesita ese procedimiento? Pasa, ¿no? Pasa frecuentemente. Y lo peor de todo es que el paciente cree que es que uno es que la palabra suena muy feo, pero digamos que uno de mala gente no la quiere operar. Es que no se le dio la gana de operarme. Yo al paciente le digo esto. Mi consultorio es particular. El 99.99% de mis pacientes son particulares. La clínica mueve el 99.99% pacientes, de pacientes particulares. O sea, tú vienes con la billetera en la mano. Me dice, doctor, ¿cuánto vale la cirugía y cuándo me la hace? Y créame, si uno como médico, que no tiene ningún impedimento de una prepagada, de una EPS, para decir, paciente, es que el doctor me está autorizando más cirugía, sino que al contrario, vienen con el dinero para pagar la cirugía y uno le dice que no, créame que es porque es lo mejor que le conviene al paciente. Todos sabemos que en esta sociedad todos tenemos un interés económico al hacer las cosas, pero si le quitamos ese interés económico como lo hago yo con muchos pacientes, digo, es que no me afecta o no me puedo tener en cuenta, nada de lujo de tener en cuenta lo que me estás pagando, sino que realmente la ciudad no lo necesitas. ¿Por qué? Porque tiene expectativas irreales a un problema que de pronto no es tan real para ella. Y ese va a ser un fracaso. Doctor, ¿y cuál procedimiento usted no realiza? Sin importar si el paciente lo necesita o no, es porque usted dice, yo definitivamente este procedimiento nunca lo voy a realizar. Digamos que nunca lo voy a volver a realizar. Hay muchos procedimientos que realmente el paciente le pregunta y le dice, realmente jamás lo he hecho,
realmente hay muy poca literatura, no sé cómo se comporte con el tiempo. El paciente le digo, mire, yo no hago esa cirugía. Pero hay cirugías que realmente no me gusta hacer. Eso ya es ámbito personal mío. O sea, si ustedes me preguntan a mí qué cirugía no me gusta hacer, bueno, tú que me has visto los pacientes, ¿qué cirugía niego yo a los pacientes? La braquioplasia. No es que sea mala, pero no sé si de pronto no logras completar la expectativa mía y la del paciente. Pero es una cirugía que no me gusta hacer. O sea, si me dice braquioplasia porque vivo en tierra caliente, los pacientes creen que la cicatriz va a desaparecer. Y cada vez que opero un paciente de esos, siempre digo, no lo voy a operar, no voy a operar. Y no sé por qué o qué motivo a veces termino dejándose convencer y el paciente termina. Doctor, yo me operé para ponerme manga sisa y no puedo levantar el brazo porque se me ve la cicatriz. Cosas que uno sabía desde el principio y el paciente también. Pero uno con la experiencia aprende, este tipo de cirugía no lo va a hacer. Veo que el porcentaje de satisfacción del paciente no es tan grande. Curiosamente, la lipoabdominoplastia. Cuando yo estaba en la residencia en Brasil, fue una cirugía que en el primer año me causó muchísima impresión. Yo decía, ¿cómo es posible que una paciente se mutile el cuerpo de esa manera para mejorar el abdomen? O sea, no me cabía que una mujer decidiera realmente un corte tan grande y una cirugía tan grande para mejorarse el abdomen. Como hombre del pensamiento masculino mío no me cabía en la cabeza. Con el tiempo vi que realmente la mejora era bastante grande y hoy en día cada vez que veo una paciente digo, hazte una abdominoplastia, porque realmente veo que la mejoría es muy grande y la satisfacción del paciente es muy grande. Entonces, cirugías que veo que producen bastante satisfacción, las hago. Cirugías que veo que sé que por más bien realizada el paciente no va a quedar contento, no las hago. Porque mucho paciente viene guiado por las redes. Y acuerde que las redes no son reales. Las redes muestran a la familia feliz, lo que llamamos una familia Kodak, todos en un tapete cuadradito, debajo de un árbol, comiendo felices el picnic en el cual no hay mosquitos, no hay llantos, nadie se vomita, nadie se cae, el perro no ladra, ¿sí o no? Todo lo bonito de un picnic Kodak. Bueno, doctor, y hablando nuevamente de autoestima, del paciente, de cómo se siente, de las redes sociales, ¿usted considera que una cirugía plástica podría llamarse como terapéutico, como que influye tanto en el paciente que se podría decir que es una terapia para el paciente? Sí, sí, realmente, lo que digo, si realmente es una deformidad real y dentro de la sociedad que vivimos, que sabemos que las mujeres son muy cobradas, o también los hombres, digamos, una paciente con una deformidad nasal bastante evidente, una jiba ósea bastante prominente, una nariz que realmente, como dice, bastante fea, no va con su cara. Esa es una paciente que no le puede uno decir, pero quédese como Dios la mandó, sea lo más natural posible. No, porque uno sabe que esa paciente con una buena rinoplastia va a quedar con una cara mucho más bonita, va a hacer que ella sea mucho más segura, va a ser socialmente mucho más activa, más segura de sí misma. Entonces, una paciente que realmente va a hacer una cirugía terapéutica porque realmente tiene una deformidad nasal bastante evidente. En esos casos y en muchísimos casos más de las diferentes cirugías plásticas que realizamos nosotros, sí creo que llega a ser terapéutica. Y en ese caso, ¿qué cirugías son más reconstructivas que estéticas? Te cambio la pregunta de nuevo. Toda cirugía estética es reparadora. Toda cirugía estética es reconstructiva también. Por eso es que es importante que ustedes sepan que la especialidad involucra las dos. Cirugía plástica, estética y reparadora. No van por separado, van las dos juntas. Doctor, ¿cómo ha cambiado el rol de la mujer y el hombre en cuanto a la cirugía plástica? ¿Aún siguen habiendo más mujeres que hombres en operarse o digamos que eso ya ha cambiado un poco? No, siguen todavía más mujeres que hombres, pero la proporción ha cambiado sustancialmente. O sea, si antes estábamos hablando que era menor al 5%, hoy podemos hablar que un 20-25% de las cirugías plásticas se realizan hombres. Y los hombres han aprendido, se han informado que hay ciertas cosas que con el envejecimiento, con deformidades por cambios de peso, logran mejorar con la cirugía plástica y logran los mismos efectos con la mujer. Sentirse con una autoestima mucho más alta, más seguro de su cuerpo. Acuerde que estamos viviendo en una ciudad, en una sociedad en que somos cobrados hoy en día. Te voy a contar una pequeña historia que le digo a mis pacientes respecto a cómo la sociedad nos valora hoy en día. Yo tengo ya 58 años. Y digamos que en mi época de colegio, cuando uno iba a salir uno caminando, en esa época,
pues realmente todos salimos caminando a visitar a nuestras amigas y las mamás de las amigas te conocen, entonces nos dicen, ay, tú estuviste qué días con la mamá de fulanita, sí, ay, esa china es tan hacendosa, esa china es tan buena gente, esa china cómo le va bien con los niños. Todas las virtudes eran respecto a la forma de ser de esa mujer, de esa niña. Hoy en día uno escucha diferente. Ve, estuviste saliendo con tal niña, sí. Ay, esa niña es tan bonita, lástima la nariz. O esa niña no sé qué, le faltan cenitos, es lo único. O sea, ya la valoración no es solamente la parte psicológica o la forma de ser de esa persona, sino que ya están involucrando la parte física dentro de la valoración de una persona. Y eso hace que hoy las mujeres se sientan cobradas. O sea, la ley ha tratado de que realmente no haya mucho intruismo en la parte de cirugía plástica porque pues hoy las pacientes procuran cirugía plástica de todo tipo, ¿cierto? Y según los diferentes alcances económicos, pues van a ir a diferentes tipos de personas, por así decirlo, pero es que la misma sociedad les está cobrando que, que realmente tienen que lucir de una manera mucho más armoniosa, más bonita, o sea, más bonita para la sociedad. Y hablando de la otra cara de la moneda, son esas personas que muchas veces dicen que las cirugías plásticas son superficiales o que son para personas vanidosas o ese tipo de mujeres que son distintas o que ya las ven de otra manera porque tienen cirugías plásticas. ¿Qué opina usted de ese concepto? Hmm. Son, son, son ideas que son muy gestionadas desde el punto de vista individual. Te voy a decir más o menos, es como el que es gordito. Dice, yo vivo muy feliz, no sé por qué una persona hace tanto ejercicio y come tan poquito, si yo sí estoy bien. Y si usted hablas con el delgado, dice, yo no sé esta persona por qué no es capaz de hacer ejercicio y comer saludable y prefiere vivir con ese cuerpo todo desbaratado. Entonces, el que está en este espectro va a tener ideas que lo apoyen dentro de ese espectro. Y el que está del otro lado va a tener ideas que lo apoyen de este lado. Entonces, claro, van a haber siempre ataques, pero la que odia la cirugía plástica, pues va a odiar a las personas que tienen cirugía plástica. Y es más, uno ve pacientes, ahorita nos pasó, ya está pasando ese pequeño boom de la explantación mamaria, o sea, realmente los motivos por los cuales se retiran los implantes han sido mucho más reales de lo que eran hace 5 o 6 años, pero muchas pacientes se retiran los implantes y cuando la amiga tiene todos los implantes, dice, pero ¿cómo usted por qué no se ha quitado los implantes? Y se pone, dice, doctor, es que mi amiga está brava, que cómo es posible que yo todavía siga con implantes. Entonces mira todo el ámbito psicológico que hay alrededor de la paciente, en la cual ella no sabe si quitárselo. Es la presión que le hacen las amigas de que cómo es que ella todavía sigue con implantes. Mire, operé una paciente hace unos 5 meses, yo creo, esa paciente no vive aquí en el país, de por fuera, y es de un país que no es ni cerquita, te voy a decir la verdad, donde la idea cultural es muy diferente a lo que podemos nosotros conocer. Ella tenía un implante pequeño, ya había tenido 2 hijos, tenía unos senos muy bonitos, con unos implantes realmente de un tamaño muy normal, un poquito menos de lo normal. Y ella vino para hacerse una explantación, siendo una china joven. Decía, pero ¿por qué motivos te quieres quitar los implantes? Doctor, porque ella ya soy la rara. Yo cada vez que voy con los hijos a una piscina, las demás personas, mis amigas, me miran y me dicen, ¿cómo tú tienes implantes? Y ya me sectorizan en una parte y dicen, ve, esa mujer tan rara, se puso implantes. Entonces yo necesito verme como las demás, sin implantes. Y se los quitó realmente porque dentro del grupo social que se movilizaba había esa fobia hacia los implantes. Doctor, hablemos un poquito de las tendencias que tenemos hoy en día en cuanto a la cirugía plástica. Hay un término que se llama cirugía express, que es como la cirugía rápida, esa cirugía que no se nota, que el cambio es súper rápido. ¿Qué opina usted de eso? Es una tendencia sana, Lida. Es una tendencia sana, ¿por qué? Porque realmente lo que la paciente está buscando hoy en día es cambios más naturales. Y muchas veces para lograr cambios naturales no necesitamos cirugías tan agresivas. Entonces, el término express es un término en marketing. Esos tengan mucho cuidado cuando las cirugías le ponen nombres que van asociados a marketing. Vamos a hablar, la liposcultura,
que se practicaba hace 30 años a la que practico hoy en día es muy diferente. La liposcultura de hoy en día realmente va asociada con muchísima tecnología. Hoy se usa desde emulsificadores como el ultrasonido, microaire para lograr sacar la grasa con menor trauma al tejido, retractores de piel como diferentes equipos que hay que son de radiofrecuencia para lograr que la piel se recoja un poquito. No hacen milagros, pero hacen que los resultados sean hoy muchísimo mejores de lo que se lograba hace 30 años. Incluso procedimientos no tan invasivos como bioestimuladores, inyectables, que quizás son para esos pacientes que aún no necesitan esa cirugía, pero que puede ayudar un poco a mejorar esa inconformidad que tienen. Bueno, es muy importante que el paciente entienda una cosa. Ayudan, pero no sustituyen una cirugía. Eso lo ve uno frecuentemente cuando el paciente dice, doctor, es que quiero mejorar mi cara porque me molesta esta flacidez y quiero ver si con unos bioestimuladores mejora. Los bioestimuladores ayudan a que realmente la textura de la piel cambie. Hoy estamos hablando que producen un banco de colágeno. La piel cuando tiene colágeno pues es más elástica, digamos que se va a ver una piel más joven, pero que logren el efecto de una cirugía plástica, ¿no? Entonces todos esos procedimientos ayudan a que la persona se vea mucho mejor, pero muy poco el cambio, muy natural el cambio. Entonces es diferente hablar de querer cambiar una cara para que sea más joven de una forma natural a realmente estar previniendo el envejecimiento o mejorando los textos de la piel. Porque Ya. eso uno lo hace en la cirugía y lo otro lo hace en los procedimientos ancilares. Ya que tocamos ese tema de procedimientos que algunos pacientes necesitan a mayor o menor tiempo, Vuelve la palabra. Nadie necesita nada. Nadie necesita. o que Sí. que los pacientes quieran un procedimiento a mayor o menor tiempo, ¿qué tanto influye la genética en todo este Uy, proceso? muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Hay gente que tiene una genética, como diríamos vulgarmente, envidiable. Envidiable. Yo tengo pacientes que han tenido varios embarazos, han tenido, digamos, cambios pequeños en el peso, digamos que ya cumplen bastantes años y tú ves unas pieles muy poco envejecidas, unos abdómenes todavía bastante tonificados, digamos, que realmente la genética les ayuda mucho. No se han hecho ninguna cirugía plástica, ninguna. Y lo ve uno y dicen, no necesitan nada. Como vino pacientes que con un solo embarazo, el abdomen les queda realmente, como dicen las mujeres, desbaratado totalmente. Un solo embarazo. Bueno, Doc, y digamos que hablando un poquito de lipoescultura y de ese tipo de procedimientos corporales, ¿qué tan probable es que un paciente vuelva a su cuerpo inicial luego de hacerse una lipoescultura? Entendiendo que muchos pacientes dicen como, no, me realicé una lipoescultura, pero luego de 3 años siento que perdí la plata, o ya el resultado no es el mismo, o no me siento conforme con el cuerpo porque ha cambiado mucho. ¿Qué recomendación le da usted a esos pacientes, aparte del ejercicio y de una muy buena alimentación? Primero, paciente que tiene trastornos de alimentación, problemas de sobrepeso, digamos poco conducta o pocos hábitos deportivos y cree que la cirugía plástica es para él, se ha equivocado. Se ha equivocado. La cirugía plástica nos va a ayudar a que le demos forma a un cuerpo, pero si el problema es realmente hábitos alimenticios, está mal. Generalmente los pacientes cuando están con sobrepeso, la misma sociedad, las mismas amigas, ellas mismas lo primero que dicen, no, yo lo que necesito es una lipo, porque mire cómo me engordé. Entonces, mire esa asociación que hacen. Me engordé y lo que necesito es una lipo, para que me saquen la grasa que me engordé. No, con la lipoescultura vamos a lograr darle forma al cuerpo. La recuperación de la cirugía va a hacer que adelgaces, así como cuando te operas de cualquier otra cirugía, como es un trauma, pues va a estar un estrés quirúrgico, va a hacer que tú adelgaces después de la cirugía. El mismo sangrado va a hacer que tú adelgaces. Pero si el paciente realmente no cambia su forma de comer, su forma de alimentarse y no adquiere, no digamos que vuelva deportista en extremo, pero logra hacer ciertos hábitos deportivos, realmente el paciente en el futuro va a volver a ser gordito, que eso no se lo trató la lipoescultura. La lipoescultura le trató quitarle ciertas partes, ponerle en otras partes para que tenga un cuerpo más bonito. Pero el sobrepeso, la tendencia de sobrepeso continúa exactamente igual si ella no hace nada al respecto. Y hablando de cirugías faciales, ¿qué tan válido es realizarse
procedimientos para, digamos que retrasar ese envejecimiento en pacientes, incluso siendo jóvenes? O sea, estamos hablando de cirugía plástica facial en jóvenes. Sí. Que día escuché una persona hablando y me gustó mucho cómo trató el tema. ¿Cuándo crees tú que una paciente se debe operar la cara? ¿En qué momento? Hay gente que dice entre los 45 y los 55, después de los 50, entre 50 y 60. Pero esta respuesta que dio un colega me pareció espectacular porque él decía, en el momento en que la paciente siente que su cara ha cambiado por efecto de la gravedad y la flacidez. Puede ser a los 35, puede ser a los 45, pero ella siente que su cara ha cambiado. ¿Por qué? Lo que tú lo preguntabas hace 10 minuticos. La genética es diferente. Párpados. Yo he Incluso operado párpados a los quería hablar del 25 tema. años. Exacto. Un paciente joven se le puede realizar una blefaroplastia Claro. si el párpado Ya le presenta, incomoda un sí, ya poco. presenta signos de pérdida de elasticidad, signos de envejecimiento prematuro. Entonces me diría, pero apenas tiene 25 años. Sí, pero es que mira la posición del párpado realmente, cómo presenta ya un párpado que realmente amerita una cirugía. Como tú ves pacientes de 50 y pico, me ha pasado aquí pacientes de 55 años que en la consulta se centran y les digo, bueno, tú ya te operaste los párpados, ¿verdad? Y me dicen, no, doctor, a mí nunca me ha tocado nadie la cara. Le dicen, no, tus ojos están perfectos. Genética es genética. Y hábitos. Hábitos. Realmente cada día nos hemos dado cuenta que los hábitos alimenticios van a influir mucho en el envejecimiento de la piel. Hábitos de sol, sí, hábitos de alimentación. Doctor, hay un término que digamos que se está escuchando mucho ahora, que es el síndrome de la cirugía plástica, que es esas pacientes que entran a ese círculo de querer operarse, yo me opero esto y luego esto y luego esto. Usted como profesional, ¿cómo le da ese manejo a esas pacientes? Son pacientes que vemos muy recurrente en el quirófano Pero y es sí, como, a ti ya te vi y luego nuevamente estás aquí y las vemos en consulta. no quiero hacer propaganda de ropa ni de nada, pero te voy a ser franco. Mira los zapatos que tengo hoy. ¿Por qué me compré estos zapatos? Curiosamente los tengo puestos hoy. Porque están los que están de moda. Entonces, como lo vi a todo el mundo, dice, la probemos. No, que es que son los zapatos más suaves, los más cómodos que hay. No te voy a decir que no estoy contento con los zapatos, sí estoy contento, pero no son los mejores que hay. Pero como están de moda, entonces la presión de la moda hace que tú compres cosas que a veces ni siquiera estás tan convencido que sea lo que realmente necesitas. Sucede con la cirugía plástica. La cirugía plástica entra lo que tú acabas de llamar un síndrome no lo había escuchado, realmente es un síndrome de cirugía plástica, pero sí, cuando tú te das cuenta, entre varias pacientes procuran el mismo tipo de cirugía, entre varios grupos de amigas. Es que tal amiga se hizo esta cirugía, ya la quiero yo, la quiero yo. Tratamos el cuerpo como si fuera una moda. Entonces yo al paciente Incluso siempre le digo, es como cuando tú llegas a una fiesta y te das cuenta que tú vas con el bolso de tal marca, feliz de la vida, y cuando te das cuenta resulta que el que está de moda ahora es otro. Tú llegas a la casa y en esa semana buscas cómo compras ahora el nuevo bolso de moda. Y hay personas que tratan el cuerpo de la misma manera. digamos que hablando de moda, una cirugía que estuvo mucho en auge fue la mamoplastia de aumento Sí. anteriormente. Y actualmente, digamos que es una cirugía que ya poco se realiza y que ya no quieren implantes. Entonces ahora ya no, ya es más la explantación. ¿Eso se podría ver también como una moda o también lo No, hacemos en algún momento por salud? yo creo que de pronto fue una moda, hoy ya no. Los pacientes, nosotros venimos de una sociedad colombiana en la cual en una época eran muy procuradas las mujeres voluptuosas. Entonces, las mujeres procuran tener senos grandes y proporciones grandes en su cuerpo. Hoy en día la mujer busca no ser tan voluptuosa, procura ser más bien más atlética. Y dentro de esa figura atlética que las pacientes y los pacientes están buscando, no caben generalmente las proporciones grandes. Entonces, un paciente realmente que tiene un seno un poco más pequeño normal, tú fácilmente le dices, mire, no creo que amerite colocarse un implante, y ella lo acepta inmediatamente. Dice, doctor, sí era una idea que tenía,
pero creo que realmente no necesito un implante. Me veo muy bien y la imagen que quiero proyectar no es para un implante. Pero vamos a hablar de las pacientes que realmente no tienen nada. Porque como las pacientes son muy delgadas y sabemos que un componente del seno es grasa, entonces al ser muy delgadas, pues su seno va a ser muy pequeño. Y hay pacientes que realmente tienen senos muy, pero muy pequeños. Entonces ese paciente busca hoy una solución que no sea los implantes, pero lamentablemente la única que hay son los implantes. Y el paciente hoy en día dice, doctor, ¿y si me colocan grasa y no sé qué? Es que no quiero implantes, no quiero nada artificial en mi cuerpo. Pero una paciente que no tiene absolutamente nada en el seno, es imposible que tú con grasa logres colocar un seno de un volumen que sea bastante apropiado para la estructura corporal de ella. Entonces, en ese concepto los implantes todavía los seguimos utilizando. Pero las mujeres son más realistas realmente. ¿Qué hace el implante? ¿Qué consecuencias puede tener el implante? ¿Y cómo lo vamos a usar? Si realmente lo necesita. Si no necesita, si es que quieres aumentarte un poquito, no, doctor, colóqueme un implante bien pequeño. Bien, bien pequeño. Eso es como decir, quiero tener un implante, pero que no se note ni se vea, ni me duela. Es solo por cumplir el estándar de la sociedad y poder decir, yo tengo implantes. Pero realmente no se hubiera También, sometido a ese riesgo. también podría ser un tema de que influye las redes sociales. Mucho. Anteriormente no teníamos información de nada. Puede que sea buena información, como también encontramos, en algún momento hablábamos de un tema de una persona que decía que todos los implantes había que retirarlos o que todos los implantes estaban rotos o que todo había que retirarlo. Entonces, digamos que también existe entre esa buena información de qué está haciendo el implante en mi cuerpo, cómo puede afectar, pero también la información o esa mala Le información. cambio la pregunta otra vez. Esa buena información no, Lida. No es una buena información. La gente se aprovecha de las redes muchas veces para crear ciertas tendencias que los favorezcan económicamente. Entonces, eso hay que ser muy consciente. Si yo llego en mi consulta y veo que recibo 5 pacientes en la semana para explantación, entonces digo, aquí hay un mercado. Vamos a satanizar los implantes porque la otra semana no quiero operar 5, quiero operar 10. Y si hablo pestes y de todo lo que producen los implantes, puede ser que en un mes ya no esté operando 10, sino 20. Entonces está el marketing, está el beneficio personal tratando de crear una tendencia y aprovecharse las redes, porque es que las redes hoy pueden crear tendencias con mayor facilidad. Pero por eso te digo que te corregía. Buena información no, información de las redes. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno ve en las redes, muchísimo cuidado. Porque es que va siempre detrás un ámbito comercial. Por ejemplo, cuando yo veo un paciente que se deja llevar por una influencer, dice, pero si es que ella se hizo tal cosa, le dije, sí, pero ella le pagaron. Y yo como paciente o yo como persona natural, ¿cómo sé, cómo mido ese límite de esa información en que de verdad me están desinformando? Yo creo que el mundo, miren, no solamente en el ámbito de cirugía plástica, en el ámbito de todo concepto de la sociedad está siendo reevaluado por las redes, desinformado por las redes y no son reales. Yo creo que cada uno de nosotros cada día debe ser más consciente de que la información debe venir de una fuente mucho más verificable, mucho más científica a la hora de hablar cosas médicas que le puedan afectar el cuerpo de uno. Y no solamente basarnos en lo que nosotros llamamos, es que veo que si tiene más seguidores debe ser que lo que dice es más creíble y no es así. Entonces, ¿yo qué recomiendo te hago? Si tú eres muy segura con tu cuerpo, si tú te sientes muy bien con tu cuerpo, no tienes la necesidad de crearle artificios que no necesitas. O sea, una persona que está muy bien estructurada, hoy en día que lo ve uno muy frecuentemente, dice, doctor, es que yo no necesito tal cirugía. No veo por qué o para qué. Cuando le dicen a uno así, dice, oye, qué berraquera de persona. ¿Cómo está de bien segura y estructurada esa persona que dice, ¿para qué necesita la cirugía? Entonces volvemos al principio. Como dice usted, vaya al psicólogo. No, ¿necesito esa cirugía? No, no la necesita. Sí. Bueno, y para finalizar, ¿cómo ve usted la cirugía en 10 o 15 años? ¿Cree que es un poco más
avanzada en cuanto a tecnología o quizás ya no se realice tanto, digamos, ¿cómo es su visión de la cirugía plástica en 10, 15 años? En 10 años yo no tengo el expedito ni la bola mágica para hablar del futuro, pero yo creo que en 10 años la paciente va a procurar cada día menos cirugía agresiva y tratar de verse lo más natural posible. Entonces va a llegar un momento en que todas las pacientes son lo más naturales posibles. Tú vas a una playa y ya ves realmente las mujeres como era hace 80 años, por así decirlo. Totalmente normales. Y de pronto, en 10, 12 años, sale una china con unos implantes grandes, una cola bastante prominente, y todas la miran y dicen, ve, yo quiero eso. Entonces volvemos y se pone de moda los implantes grandes, las desproporciones, porque el mundo es así, el mundo es de modas, es de moda. Entonces cuando llegas que todo el mundo es natural, la que no es natural es la que todo el mundo mira. Entonces, ay, yo quiero eso. Vamos a volver. Yo creo que eso va a ser un ciclo, un ciclo. Grandes, 10 años chiquitas, luego 10 años grandes. Bueno, Doc, ahora hagamos algo un poco más distinto, unas preguntas más rápidas para que ustedes también conozcan al doctor más de cerca. Doctor, ¿qué es lo que usted más ama de su profesión? El cambio positivo en los pacientes. Yo creo que si hay algo gratificante en la vida, es que lo que tú haces sea reconocido como algo bueno. Y eso lo he logrado. Entonces, si tú eres carpintero y ves que todo el mundo habla de lo bueno que son tus muebles, de lo cómodo que son, tú como carpintero te sientes realmente muy satisfecho. Y eso ha sucedido con mi profesión. O sea, yo he sentido que la paciente realmente queda muy agradecida con el procedimiento. Uno ve cambios muy positivos, no solamente en la parte de seguridad corporal, sino en la parte social, que hacen que uno diga, oye, estoy haciendo algo bueno. Entonces, eso es lo que más me gusta de mi profesión. Lo que menos le gusta. Siempre hay uno, obvio, siempre hay uno que otro paciente cuyas expectativas son irreales. El paciente que uno dice, este paciente creo que mejor no operarlo, este paciente. Y el paciente que tú ves que ha sido operado múltiples veces por múltiples colegas y que uno lamentablemente tiene que decirle, mire, estás hablando mal de 4 colegas. Después de que yo te opere vas a hablar mal ahora de 5, porque ahora yo voy a ser el último de la lista. Entonces, ese tipo de paciente que cree que la cirugía plástica es la respuesta a todos los problemas que tiene, ahí es cuando digo, no, está equivocada realmente en lo que es un... O sea, somos cirujanos plásticos, pero primero que todo no somos médicos. La primera ley de la medicina es no harás daño. Entonces esa es la parte que realmente es a veces difícil de sobrellevar con ese tipo de pacientes. Y hacer videos. No, yo odio hacer videos. Sí. Esa es la parte que menos le gusta, eso era lo que tenía que decir. Doctor, si no fuera cirujano plástico, ¿qué otra profesión hubiera elegido? Que no sea piloto. Que no sea piloto. Porque ya lo es. Carpintero. ¿Por qué? Siempre me encantó la madera. Siempre me encantó el hecho de coger madera y trabajarla y construir algo. Me parecía espectacular. Es más, mi papá me dijo, porque sabe que me gusta la carpintería y me gusta la cirugía plástica. Entonces me dijo, a mí no me importa si usted es plástico o cirujano plástico. Perdón, si usted es cirujano plástico o si usted es carpintero. Pero sea lo que vaya a hacer, sea el mejor. Entonces, yo creo que hubiera sido también muy buen carpintero. Pero bueno, fue el mejor cirujano plástico. Pero la carpintería es una profesión muy bonita. Creo que de pronto cuando me retire, compraré herramientas y trabajaré la madera. Toda la vida me ha gustado la madera, todavía. Iré para que me haga mi mueble. La cuna de mi hijo, de primero la hice yo. Fui, compré madera y la corté, la pulí y la armé. ¿Cuál ha sido la petición más rara que le ha hecho una paciente? Hay algo que me diga, no. Pero son bobadas. Hay pacientes que ciertas partes del cuerpo las consideran defectos y no lo son. O sea, tuve una paciente que le incomodaba muchísimo lo que nosotros conocemos como el tubérculo de Darwin, que es esta pequeña prominencia en el cátero de la oreja.
y decía que las quería quitar porque le parecía que era terrible, que nadie las tenía. Y cuando le mostré a las demás personas que todo el mundo las tiene, vio que era normal. Una paciente una vez le incomodaba muchísimo que alrededor del pezón tenía una cantidad de lo que ella llamaba un acné, el cual no le salía nunca nada. Cuando le mostré que realmente todas las pacientes tienen las areolas con esos tubérculos, realmente vio que era algo normal. Entonces, muchas veces los pacientes están buscando ciertos defectos que creen tener y no lo son, son partes normales del cuerpo. ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere operarse solo por presión social? No, que no opere. Que no se opere ni porque el marido se lo esté pidiendo, porque la persona que va a ser sometida a la cirugía es ella. Entonces es muy importante que el paciente lo tenga en cuenta. Me opero porque mi esposo quiere y no, ya comenzamos mal. Sí. Ese es un caso también muy común. Uy, muy común. O incluso que vemos que es el esposo quien habla en la consulta y Del tamaño de los senos. ni siquiera Sí. la paciente, sino el esposo, yo quiero que es que quede así, o Y póngale algo, pero que valga la pena, doctor. Y cuando vienen las palabras de él, pues uno le preocupa porque realmente la persona que se va a operar, someter al procedimiento quirúrgico no es él, es ella. Entonces, realmente creo que esos son unos límites que todo paciente, hombre o mujer, se lo debe saber. Uno ve muchas veces pacientes hombres que son sometidos a cirugías por indicación de la esposa. Tienen una esposa mucho más joven y quieren ahora que se haga una cirugía porque no quieren que él se vea con tantos años y él no está tan convencido de la cirugía, pero ella sí lo lleva a que se haga la cirugía. Ese es otro caso que también se debe reevaluar muy bien. doctor Julián, muchas gracias por este espacio tan claro y tan enriquecedor. Creo que hemos derribado muchas de esas preguntas, mitos que muchos de ustedes tienen. Este es un espacio para ustedes también, claramente para que dejen sus preguntas, sus comentarios o lo que tengan respecto al doctor Julián. Muchas gracias, Lidia. Espero que no me gustan mucho los videos, sí, pero la idea es que realmente pueda darles una idea de lo que piensa la cirugía plástica y lo que creo que debe ser la cirugía plástica. Bueno, muchísimas gracias.